pam, 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 pam. Pararam, pam, param. Dios de mi vida eres tú. Sha-na-na-na-na. Cristo, Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te corona sobre todo nombre. Buenas noches, ¿cómo les va? No me había dado cuenta que había abierto la cámara. Por eso se escuchaba bajito. Menos mal que se escuchaba bajito, porque estaba cantando. Bien, ¿cómo les va? Hoy tenemos la última clase de esta materia que es Cristología. Muy linda materia, larga, pero linda. Eje central de todo lo que es la parte teológica de lo que es el instituto. Así que es el eje central de de todos los años por delante. Vamos a orar, comenzar, sobre todo para que Dios traiga memoria que hoy tienen el examen. Bueno, por ustedes que escuchaban que cantaba. Bueno, la buena noticia que hoy es la última lección. La mala que está el examen final. Lo bueno que ya tienen los apuntes de la próxima materia que es es profetas mayores. Van a ver que profetas mayores está muy ligado a la materia de historia antigua de Israel. Porque cuando ves historia antigua de Israel, ves los profetas justamente. Así que se van a ver que vamos a ver datos que vimos en historia de Israel, en historia antigua de Israel, junto con profetas mayores. Así que este es Profetas Mayores 1. Pero eso lo hablamos en las clases que vienen. Hoy terminamos esta unidad, Cristología, la última. Es cortita, así que yo creo que no nos va a llevar más que 40 minutos. Y lo pueden hacer al examen tranquilo. Hoy me mandó unos audios, Nadia, no sé si está conectada, que detectó unos errores en las correcciones del último verdadero y falso y tenía razón, están mal. Así que para que lo tengan en cuenta, que cuando vean que yo pasé las correcciones de verdadero y falso de la unidad 9, al final hay 2 o 3 que están como invertidas las respuestas. Así que eso porque copié y pegué, no las corregí, me pasaron las correcciones desde el IET y yo las transmití así como me las pasaron, así que ahí lo tengo que informar al instituto para que le quede bien. Eso es por un lado. Así que bueno, los bendigo, oramos y comenzamos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, por esta posibilidad y esta oportunidad, papá, de poder seguir aprendiendo, nutriéndonos de tu palabra. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra. Queremos bendecirte, agradecerte por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.
Bien. Bueno, vamos a comenzar. Como les decía antes de la introducción, que es cortito, hoy vamos a hablar acerca de los oficios y ministerios de Jesucristo, que son todos los que aparecen en pantalla: sacerdote, mediador, abogado, intercesor, libertador, enviador del Espíritu Santo y sanador. Vamos a empezar con la primera: Jesucristo sacerdote. Sacerdote, mediador y abogado ya es como que la hemos visto, porque por ejemplo cuando vimos Hebreos, vimos que Jesucristo era el sumo sacerdote. Bueno, los sacerdotes, la función sacerdotal, tienen dos funciones claves. Una principal y esencial es que presentan al pueblo ante Dios. Eso no lo debemos olvidar ni tenerlo de menos, porque es lo fundamental para entender la función de Cristo aquí en la tierra como sacerdote. Por eso por eso es fundamental estudiar y entender cuando vemos Pentateuco, todas las exigencias que tenía la línea sacerdotal, sobre todo el Levítico, por eso es Levítico, porque está basado en la tribu de Leví. Justamente todas las exigencias sacerdotales sobre el cuidado, cuáles tenían que hacer no solo sus exigencias sobre la ropa, su vestimenta, su conducta, sino también de la tarea que tenían que realizar allí en el culto a Dios. En este caso, el sacerdote iba a Dios en el nombre del pueblo. Siempre usaba la función de representar al pueblo ante Dios. Por eso era el que ofrecía el sacrificio en nombre de todo el pueblo. Eso es por un lado. Por el otro, cuidan del correcto cumplimiento de la ceremonia. Entonces el sacerdote tenía que mantener encendida la llama, el fuego no se tenía que apagar, para que no cesen los sacrificios. Bueno, Jesús, en esa función de cuidar el correcto cumplimiento de la ceremonia, Él es el que hace el sacrificio justamente perfecto. Todo lo que hicieron los sacerdotes en el Antiguo Testamento era una sombra, una tipología. Recuerda que cuando hablamos de tipo es una sombra de aquello que ha de suceder. Bueno, se ve reflejado en Cristo. Entonces el sacerdote, Jesucristo, ofició como sacerdote no solo para representar al pueblo ante Dios, sino que también ofició el sacrificio. Y Él hizo el sacrificio perfecto. No hubo más ofrendas imperfectas. Jesucristo fue el que pagó una vez y para siempre. Por eso es sacerdote según el orden de Melquisedec, una vez y para siempre. Eso lo dice Hebreos. El siguiente punto es que Jesucristo es mediador. Hay un solo mediador, dice su palabra, entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. Entonces, Jesús es el puente. Cuando nos dan los primeros pasos en la fe del cristianismo, nos presentan que el hombre estaba separado de Dios y nos dicen que, lo dice su palabra, pero yo lo cuento como cuando se lo contamos a los niños: Dios es bueno, el hombre es malo, y el pecado separó, rompió esa relación entre Dios y el hombre. Jesucristo fue el que volvió a religar, volvió a unir aquello que se había roto. Entonces Jesús es el que une nuevamente al ser humano con Dios. Entonces Dios siempre fue el que buscó al hombre y proveyó aquello que necesitábamos para volver a estar en relación con Él, en perfecta relación con Él. En este caso, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres.
Jesucristo, hombre. Y cada día y todos los días necesitamos de su intermediación para agradar al Padre. Hay otros credos, hay otras fe que van por otro camino, le oran a otros, le piden que a otro intercede por ellos. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. También tenemos un abogado. ¿Por qué? Porque si hay un abogado es porque hay un fiscal. ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es el acusador de nuestras almas? Si vamos al libro de Job, dice que se presentó delante de Dios, Satanás, y buscó de qué acusar a Job. Satanás se presenta delante de Dios para acusarnos. Jesús es nuestro abogado defensor. En griego la palabra abogado es también parakletos, que es lo que significa alguien que te sostiene, que te ayuda, que te consuela, ayudador, alguien que está al lado tuyo. Entonces Jesucristo es el que está abogando, presentando las pruebas, porque lo que hace un abogado es presentar pruebas ante el juez y decir, mira, por esto es inocente. Entonces Jesús dice, mira la cruz, Dios, ahí está el sacrificio perfecto. Entonces todo lo que exigía la ley ya fue cumplido, ya está. No hay exigencia. Entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque tenemos un abogado que nos representa delante del Padre, presentando las pruebas de nuestra redención, de nuestra salvación. Y continuamos con la siguiente función, el siguiente oficio de Dios, que es la de intercesor, que es similar a la de sacerdote con la de abogado. Intercesor, Hebreos 7:25 nos dice, viviendo siempre para interceder por ello. Jesucristo es el que, porque el intercesor tiene una función muy linda, muy hermosa, porque es el que le reclama a Dios en favor de otro. El intercesor es cero egoísmo. Entonces lo vemos, por ejemplo, reflejado en la vida de Abraham. Cuando Dios le cuenta lo que iba a hacer sobre Sodoma y Gomorra a causa de su pecado, y le dice, no habrá 100, no habrá 10, no habrá 1000, hasta que llegó el número a 1 y le dice, no hay uno que haga las cosas bien. Bueno, entonces por favor, rescata a mi sobrino Lot. Abraham desde ese punto intercedía y clamaba ante Dios para que tenga misericordia sobre estas naciones que se vivían de una manera depravada. Entonces, delante del Padre tenemos a Jesús intercediendo por nosotros como un intermediario. Entonces, Él sabe la mejor manera de actuar y la mejor manera de pensar para presentarnos delante del Padre. ¿Qué más podemos decir sobre el intercesor? Bueno, dice Romanos 8:32 que Dios no puede negarnos nada de lo que pidamos, pues todo lo que necesitamos está avalado en la entrega de su Hijo. Y si Él mismo, objeto de su regalo, implora nuestro favor. También la otra función es la de libertador. Pedro lo dice de esta manera, que él dice que pagó el rescate por nosotros. El pago del rescate era un pago que se realizaba para liberar a un esclavo. Entonces, lo que ha hecho para darle la libertad, lo podía hacer el esclavo si podía lograr pagar esa gran suma, que era muy alta. Entonces, por lo general, era esclavo porque había contraído una deuda que era impagable. Entonces, en ese caso,
Jesús paga la deuda nuestra, paga la deuda de nuestro rescate y nos liberta y nos entrega la libertad. Juan 8:36 nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces Jesús se gana el oficio de libertador porque Él realmente nos hace libres. También Jesús provee, cuando Él da la promesa del Espíritu Santo, Él dice: es necesario que yo me vaya para que venga, o para que sea enviado, le enviaré, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, que sucede 50 días después de Pascua. Por eso sucede en Pentecostés. Pentecostés viene de 50, Pente. Y allí, después de los 50 días, después de la crucifixión, no de la ascensión de Jesús, después de la 50 días después de la crucifixión de Jesús, fue enviado el Espíritu Santo, aquel que actúa, que es Dios en nosotros. Vos y yo tenemos a Dios dentro nuestro. Y es la herramienta principal. No sé si suena bien como herramienta la palabra, pero es Dios obrando a favor nuestro desde adentro. El otro día a los jóvenes le explicábamos esto, que lo primero que Dios provee en nosotros es el Espíritu Santo, el cual trabaja desde adentro. El resto trabaja todo desde afuera, pero el Espíritu trabaja desde adentro. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él permite que la presión externa no arruine nuestras vidas. Es como un submarino. Entonces la presión interna es superior a la externa para no destruirlo. Eso pasó lamentablemente con el submarino aquí en Argentina, el Ara San Juan. Una falla hizo que la presión exterior lo comprimiera, lo termine destruyendo. Nosotros, para que esa presión externa no nos destruya, tenemos al Espíritu Santo que vive adentro nuestro. Es Dios en vos. Imagínate si no sos importante, sos un portador de la gloria de Dios. Entonces Dios nos provee el Consolador. Y el que está hoy actuando y obrando en la vida de los seres humanos y en la iglesia. Y por último, en esta parte de oficio, cómo Dios está obrando en nuestras vidas, es como sanador. Basado en lo que dice Isaías 53, que nosotros fuimos sanos por su llaga fuimos nosotros curados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios es nuestro sanador. Y ahí se le viene a toda la canción de Miel San Marco. Cristo es nuestro sanador. Primero sana algo que nadie puede sanar, que es la herida del pecado. El veneno del pecado en nuestras vidas es el que viene a sanar lo que nos infectó con mortalidad. Entonces por eso Él viene a darnos vida, Él nos viene a dar el antídoto, aquello que nos ha envenenado. Por eso el pecado que mora en nosotros, que nos ha enfermado, que nos ha dado una naturaleza corruptible, nosotros tenemos una naturaleza incorruptible en cuanto a que somos coherederos de la gloria de Dios. Entonces allí se ve reflejada nuestra herencia en Cristo Jesús. Si bien la obra en la tierra no está completa, estamos transitando, por eso es lo que hoy hace Dios Jesús en nosotros. Primero nos devuelve la sanidad, sana nuestro pasado, nos hace una nueva criatura, podemos nacer de nuevo de espíritu, sana nuestro espíritu, pero también sana nuestra alma, nuestras emociones, nos ayuda a perdonar, a sanar nuestros pasados. Realmente es el Consolador por medio del Espíritu Santo. Él obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios es el único que puede sanar un corazón roto, porque desde el Espíritu sana nuestra alma, y sobre todo también puede sanar nuestro físico, puede hacer sanidades físicas, creativas, milagros creativos.
es tan vigente. Hay gente que dice que los milagros ya no existen, no sé dónde lo sacan. Dios sigue haciendo milagros. El milagro más grande son vidas transformadas, vidas cambiadas, corazones sanos. Pero también Dios sigue sanando, no solo en espíritu, no solo en alma, sino que también en cuerpo físico. Y eso es todo lo que Dios, Jesucristo, que es Dios, obra hoy en el presente. La obra actual de Cristo es esta: como sacerdote, como mediador, como abogado e intercesor, libertador, como proveedor o enviador del Espíritu Santo y como sanador. Ahora vamos a pasar a la parte en la obra de Jesús en el futuro, lo que ha de suceder. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17 habla Pablo allí de que no sabemos cómo va a suceder, que es un misterio, pero en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo en los cielos. En el arrebatamiento, Cristo no toca la tierra, eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Cristo vendrá sobre una nube, pero no estará sentado sobre la tierra, no se asentará, porque la tierra no ha sido juzgada. Y allí vienen 3 puntos importantes que Jesús va a hacer en el futuro, 3 obras de juicio. Va a juzgar a los escogidos, a su iglesia, a los impíos y a las naciones. ¿Y cuál es la diferencia de estos juicios? Porque hay 3 tipos de juicio. Primero, el que hablamos del juicio a los escogidos, en los que conocemos como el tribunal de Cristo. Aquí únicamente se juzga a la iglesia. ¿De dónde sacamos esto? En Romanos 14:10 nos dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de qué, de lo que hemos hecho a favor de la construcción del cuerpo de Cristo, de la edificación de la iglesia. Por eso vos y yo tenemos ministerios, vos y yo tenemos dones, vos y yo tenemos talentos, y sobre todo vos y yo tenemos al Espíritu Santo, que es Dios obrando en nosotros, por medio de nosotros, para la edificación de la iglesia. Por eso yo no creo en las iglesias imperialistas, porque vamos a decirlo así. La iglesia funciona como cuerpo. Depende de 5 ministerios y depende de los dones del Espíritu Santo. Entonces la cabeza de la iglesia es Cristo, y el que la edifica es el Espíritu Santo, porque los dones son espirituales. No hay supercristiano, no hay superhumano, porque si no entramos en que hay escalafones. No, es el Espíritu Santo construyendo, edificando la iglesia por medio de tu vida. Entonces es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Corintios que hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu Santo operando, obrando. También nos dice en 2 Corintios 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿En qué cuerpo? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. Entonces allí lo que Dios va a dar va a ser coronas a su iglesia, la va a recompensar, la va a glorificar, la va a dignificar por la obra y la tarea que ha hecho, por la fidelidad que ha hecho. Ese es el tribunal de Cristo, que es distinto al juicio en el trono blanco. En el trono blanco es el juicio a vivos y a muertos. Y allí se van a abrir los libros. Y el que no se encuentre escrito en el libro será echado al lago de fuego, donde tendrá la segunda muerte, dice Apocalipsis. Porque la primera es la muerte espiritual,
La primera es la muerte física y esa es una muerte eterna, una separación eterna de Dios. Y este juicio tendrá lugar después del milenio. Fíjense en que esto está en Apocalipsis 20, allá al final, ya casi cerrando el plan divino, ya llegando a la parte de consumación final de la obra de Cristo. Lo bueno que, como le decía el otro día, nosotros tenemos el inicio y el final. Y en cuanto al juicio de las naciones, ¿en qué se basan estos tres juicios? Está basado en lo que dice Mateo 25, donde dice que el primer juicio van a ser a las ovejas y los cabritos. Vendría a ser el tribunal de Cristo, se va a juzgar a la iglesia. Y después viene el juicio de las naciones también. Y después dice que esto está en Mateo 25, 31 al 36. Es para tenerlo presente. Entonces nos dice que dicen que el juicio a las naciones es el mismo que el juicio del gran trono blanco. Otros lo interpretan como que son tres juicios diferentes, pero está basado en lo que dice Mateo 25, 31, 36. Y también, pero lo que sí tenemos claro y muy, muy claro, que aquí el que va a ser el juez va a ser Cristo. Y que los incrédulos serán juzgados por Cristo. Y que ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. ¿Ah? No es que Dios castiga porque Dios es malo, sino que cada uno recibirá consecuencia de sus propias obras. En Romanos 2.5 nos dice así que el incrédulo está acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2.5, Romanos 2.6. Estos son los juicios de los que hablan allí en la Biblia. Y que los creyentes también, obviamente, seremos juzgados por Cristo. Pero puesto que la justicia de Cristo nos ha sido imputada y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, seremos recompensados y no seremos castigados. ¿Soy claro? ¿Vamos bien? Y ya cerrando, después de esto, después de los juicios, viene ya la etapa final del plan divino. Aquí es a donde se cierra realmente la obra de Jesús, donde Él va a asumir su señorío absoluto. Pero para que Cristo asuma su señorío absoluto en la tierra tiene que ser juzgada, la tierra tiene que ser purificada. Por eso allí en Apocalipsis nos termina diciendo que había un cielo nuevo y una tierra nueva, y que el árbol de la vida por medio de sus hojas era para la sanidad de las naciones. Lo que nosotros sí tenemos es esperanza, esa fe, que cuando Cristo asuma su señoría absoluto nosotros reinaremos con Él, viviremos con Él. Pero el reino obviamente es rey. Decir esto, que reinaremos con Él, seremos parte de su reinado, seremos parte de esa bendición, seremos parte de esa recompensa, de esa gloriosa deidad. No seremos dioses, por favor, no se malinterprete, sino que viviremos juntamente y eternamente con Dios, con Cristo. Entonces, lo que vendría a ser el señorío, hoy en día, querramos o no, hablamos de un señorío de Cristo, pero cuando podemos, somos bastante desobedientes muchas veces.
entonces dejamos de obedecer al Señor. Y por ahí nos las mandamos. Entonces, decimos, antes cantábamos una canción de Danilo Montero que decía, Él es el rey de mi vida. Y la cantamos y salíamos y nos olvidamos que era el rey, dejamos el rey, la corona, el cetro de Cristo acá en la iglesia y allá afuera nos olvidábamos que Cristo era nuestro Señor. Y vivíamos muchas veces conforme a nuestros propios deseos, nuestra propia manera de vivir, de pensar. En cuanto al reinado, dice que la corona y el cetro real no se apartarán de él. Aquí vamos a ver la promesa que Dios le hizo a David, que de él vendrá un rey eterno, que su reinado será para siempre. Y aquí lo vemos en Cristo Jesús, que se cumple lo que Dios le prometió a David. Y que obviamente pastoreará, dice, a los redimidos. En eso, de que reinaremos con Él y estaremos con Él eternamente, junto a Él, obviamente que va a ser lo más real y más vivo lo que declara el Salmo, obviamente, 23. Que Él nos dará descanso, cuidado, protección. Eso es lo que hace un pastor. Nos cuida, nos protege, nos alimenta. Y allí en Apocalipsis 7, 16, 17 nos dice que vemos a Jesús que nos pastoreará y nos conducirá hasta los lugares en que saciaremos nuestra sed de agua de vida. Esa es la promesa de Él y como dice su palabra, no es hombre para mentir. Sabemos que Él es fiel, que Él va a cumplir y que Él no se tardará en cumplirla. Nada más que al no estar sujeto a tiempo, no estar sujeto al tiempo cronológico como nosotros, allí vemos que nuestro tiempo a veces parece lejano, la venida del Señor, pero no nos dormamos, sino que siempre estemos atentos, estemos velando, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando Él va a venir. Él va a venir como ladrón en la noche. Hermanos, los bendigo. Le erré en el cálculo, dije que iba a tener 40 minutos, la verdad que media hora era cortito, no había mucho para decir, pero estos son los oficios y los ministerios de Cristo para nosotros, en nuestro presente, y su señorío y su reinado eterno, final, la palabra ya cumplida. Hoy Cristo, si bien es Dios, pero a causa de su justicia, tiene que llevar a cabo todo el plan de redención hasta el final de los días, para tener legalidad en todo. Recordemos que Dios es justo, no es un Dios injusto. Entonces en esa justicia, en la justicia de Dios es perfecta y por eso generó este plan de redención para que vos y yo volvamos a tener una nueva vida y una relación con el Padre. Los bendigo, nos vemos el martes de la semana que viene a las 20 y 30 horas. Cuídense, no salgan afuera, respeten las cuarentenas. Lamentablemente volvemos a estar más encerrados aquí en esta zona. Nos exigen más por todos los casos que aparecieron, pero que no desmayemos, que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Animémonos unos a otros, fortalezcámonos unos a otros, demos palabra de aliento y